El reino de Florent, en el anexo a la finca del vizconde Jacques, había una chica. En ese momento estaba de pie en el balcón, esperando a que le prepararan la comida. Ya tenía mucha hambre, pero era algo habitual en ella pasar hambre. Así que se dirigió a un lugar que poca gente conocía, y normalmente nadie acudía allí. Había un pozo donde sacaba agua y bebía un poco para reprimir el hambre, porque era la cárcel de un hijo ilegítimo. Es una hija ilegítima, una desgracia para su familia. Nadie se ocupó de ella. Cuando murió su madre, perdió por completo el don del habla. Su padre venía una vez cada 6 meses, o incluso menos a menudo. La acusó de no haber nacido, de ser una mancha en la reputación de la familia y de vivir solo gracias a ella. De lo contrario, no estaría aquí. Si no hubiera sido la sustituta de su hermana mayor, ya la habrían echado, y se preguntó si algo habría cambiado si no hubiera sido muda, si su vida habría sido diferente. Más tarde, 3 criadas irrumpieron en su habitación. No dijeron ni una palabra, asustando así a la chica, como normalmente solo una persona traía la comida. Inmediatamente empezaron a embellecer a la chica, le trajeron ropa nueva y joyas, y luego se la llevaron con ellas. De camino a la finca, la chica ya se dio cuenta de que allí había pasado algo grave, y al llegar se dirigió inmediatamente a su padre, que ya la estaba esperando, y por la expresión de su cara todo quedó claro. Ese día había llegado. El hombre dijo que venía el ejército imperial y la muchacha ya sabía lo que se requería de ella, porque por eso había vivido en una jaula durante 20 años, tenía que sustituir a su hermana. El padre entregó a la niña una daga y le aseguró que, antes de caer en manos de los soldados, tenía que suicidarse, atravesarse el corazón y demostrar que aún podía ser útil. La muchacha quedó conmocionada por esta noticia cuando su hermana apareció de repente y su marido se dirigió a ella, diciéndole que era necesario, y que la única forma que tenían de evitar la persecución era hacerlo así, y que era la única manera de salvarla. Su hermana quiso indignarse por ello, pero su padre no la dejó ni empezar, asegurándole que tenía que ir al carruaje inmediatamente. Se la llevó con él a la fuerza, y Faye se quedó sola, y ya se había desesperado. Sabía que no era más que un sustituto, pero también quería sentir amor, o al menos compasión. Lo único que quería era un poco de atención. Por la mañana, los soldados volvieron y se fijaron en la chica, y decidieron divertirse con ella, ya que estaban seguros de que su comandante no los castigaría severamente. Aunque los pillara, el comandante en jefe se limitaría a echar un vistazo al edificio principal y marcharse. No tenían nada que hacer aquí. La heroína quiso pedir ayuda, pero todo fue en vano, y recordó las palabras de su padre, que le dijo que debía suicidarse antes de caer en manos de los soldados, por lo que ahora estaba dispuesta a atravesarse el corazón. Ahora no le importaba. El dolor, la tristeza y toda su vida, solo tenía que tener un poco de paciencia y luego se acabaría. Se acordaba de su madre, que siempre decía que quería a su hijo, y ella, a su vez, también quería a su madre. De repente, de la nada, unos pájaros volaron hacia los violadores y protegieron a la chica. Uno de ellos se puso nervioso y luego dijo que tenían que huir por si la pillaban. En ese momento, la espada cortó la cabeza de uno de los atacantes de un golpe certero, y todos lo vieron asustados. El hombre se limpiaba la sangre con la espada, seguro de que al violar la orden debían comprender las consecuencias de sus actos. El segundo atacante, de rodillas, suplicó perdón, pero el hombre le quitó la vida sin piedad. Y luego miró a la chica, pero al no encontrar nada interesante, dio media vuelta y se fue. Pero la chica ya no quería estar sola, y desesperada se agarró a su capa, llorando, queriendo que se la llevara con él. Hace 10 años, con el fin de destruir el Imperio Ploid, 10 países se unieron y tomaron las espadas, pero la larga guerra aún terminó con la victoria del Imperio. Todos los países opositores fueron castigados, y la figura principal en este evento fue el león del campo de batalla, el comandante en jefe Max Warren. En el salón principal, el comandante y su ayudante buscaban gente, pero no había nadie, comentando que hasta un perro defiende su hogar durante una invasión, y aquí todos decidieron huir, sin honestidad ni orgullo. Los nobles no se diferenciaban de los animales salvajes. De repente, el ayudante del sheriff oyó algo y le aseguró que olía a sangre, procedente de la habitación contigua, donde 2 personas se habían suicidado de la misma forma que el padre había sugerido a Heroína. El hombre no podía entenderlo. ¿Por qué iban a suicidarse si ni siquiera eran soldados?
y por eso parece que fue una sustitución, tras lo cual ordenó incluir a Vicomte en la lista de fugitivos. Después de terminar en la sala principal, los hombres salieron al jardín. Estaba lleno de flores raras que eran muy difíciles de conseguir en el imperio. Abriéndose camino hacia el interior, el olor era cada vez más fuerte, y era extraño, ya que debería haber olido más fuerte cerca de la casa principal. De repente observaron que un grupo de pájaros daba vueltas alrededor del anexo, un fenómeno increíble, pájaros de diferentes especies reunidos en una bandada, y el comandante se interesó mucho por lo que podía haberlos hecho unirse. En un rápido movimiento, saltó al balcón, desde el que volaban un montón de pájaros, y vio algo que no era exactamente lo que esperaba. Los pájaros estaban ahuyentando a los soldados que estaban abusando de la chica, y lo que vio le enfureció tanto que mató a sus 2 soldados. Ordenó que sacaran los cadáveres a la puerta para que su amada pudiera darles una paliza, y en ese momento una joven le agarró de la capa, sorprendiendo a ambos hombres. Cualquier otro comandante le habría roto el brazo hace tiempo, pero él se limitó a apartar a la chica, y ella volvió a abrazarle desesperada, rezando en su cabeza para que no la dejara, porque no quería estar sola. El ayudante ya se daba cuenta de que probablemente habría otro cadáver, y nadie quedaba intacto después de semejante desfachatez, quiso llevársela, pero el comandante le ordenó que no la tocara, la estaba evaluando. Parecía una niña con retraso mental, ya que una persona sana se daría cuenta inmediatamente de que era el enemigo. También recordó que la hija del vizconde nunca había sido encontrada, así que la cogió del pelo y le levantó la cabeza para poder verla mejor. El hombre no podía entender si era simplemente estúpida o falsa, pero la heroína solo movía los labios intentando pedirle que se la llevara con él. Más tarde, en el dormitorio del rey, la chica estaba durmiendo en su regazo, y el hombre estaba pensando en toda la situación. La chica se agarró a él con sus manos y no le soltó ni cuando estaba durmiendo, y así fue como acabaron en el dormitorio. Ahora no sabía qué hacer con ella. Tras una derrota en una guerra, los aristócratas solían dar a sus soldados como contribución, pero ahora que el poder del reino había sido derrocado, a nadie le importaba si eran aristócratas o plebeyos, por lo que el destino de esta niña ya estaba sellado. El acompañante pidió que le entregaran a la niña si el comandante no la necesitaba, asegurando que sentía lástima por ella. Se llamaba Carl Jaden, y era un caballero comandante que volaba cabezas de enemigos con su masa, y también un leopardo, bueno en ataques silenciosos, y era extraño que una persona así sintiera lástima por ella. Pidió que se la devolvieran, pero no había ni una gota de piedad en sus ojos. El comandante estaba seguro de que no quería compadecerse de ella, y al mirarlo más de cerca, empezó a apartar la mirada y a sudar. En un instante, el hombre sacó su espada y le ordenó que hablara, y si no oía una respuesta normal, le golpearía. Atemorizado, el capitán de los caballeros admitió que solo le gustaba su olor, como si tuviera un aroma muy agradable. Pero el líder solo podía oler a tierra y sangre, y en un momento le prohibió al chico que se acercara a ella. No temía darle un esclavo a su subordinado, pero abusar de ellos era inaceptable, y no podía permitir ese comportamiento, por muy cerca que estuvieran. Para calmar a su subordinado, el hombre volvió a intimidarle, asegurándole que haría que no pudiera moverse por su propio pie si no se callaba, tras lo cual se marchó tristemente. Un mayordomo acudió a su habitación para sustituirle, y el hombre ordenó que se llevaran a la chica a la cárcel. Pero tras pensarlo un momento, abandonó esta idea y despidió al criado, que seguía mirándola, y se preguntaba cómo podía haberse enamorado de él tan fácilmente, y ni siquiera se daba cuenta de que era un enemigo. Ella estaba durmiendo bastante bien sobre él, y él decidió no despertarla, sino que simplemente le quitó la chaqueta a la que estaba agarrada y la llevó a la cama. Todo ocurrió por capricho. La gente que no sabe asumir responsabilidades es realmente horrible. Puso a la chica en la cama y se tumbó a su lado. Mirándola se preguntó cómo había podido ocurrir aquello. Habían pasado 9 años desde que decidió acabar con la guerra, por lo que llevaba mucho tiempo sin acostarse con una chica en la misma cama. La heroína soñó con la primera vez que vio sangre. Era un caluroso día de verano. Se estaba quitando la ropa empapada en sudor y notó una mancha roja. Al principio no entendió lo que era, pero cuando pasó la mano por su muslo mojado, vio sangre. La chica tenía muchas ganas de preguntar a alguien qué había pasado, pero casi nunca había gente a su alrededor.
empezó a entrar en pánico, ya que no sabía qué hacer, la sangre no paraba, y ya había decidido que estaba gravemente enferma. De repente, se encontró con su hermana, pero el encuentro fue completamente accidental, y la hermana, al ver a Faye llorando, decidió ayudarla, la llevó al pozo, la desnudó y empezó a ayudarla a lavarse, mientras le decía que se trataba de un fenómeno muy común al que se enfrentan todas las mujeres, por lo que no debía tener miedo la próxima vez. Fue su primera y última conversación, y ahora se preguntaba por qué su hermana la había mirado de forma tan extraña en aquel último momento en que se vieron. Tumbada en la cama, la chica estaba muy cómoda y no quería despertarse, cuando de repente sintió algo caliente y duro, y en un momento, dándose cuenta de que algo iba mal, abrió los ojos y vio a un hombre desnudo delante de ella. La heroína le reconoció inmediatamente como el hombre que había matado a los 2 delincuentes, y el hombre se dio cuenta de que ella ya no dormía, así que la cogió de las manos y la levantó violentamente, preguntándole dónde estaba ahora el vizconde. Él seguía cogido de sus manos, y la heroína ya se había resignado a su suerte. No sabía dónde había ido, y aunque lo supiera, no se lo diría. No quería que su padre fuera infeliz, y aunque la había abandonado, no tenía otra opción, porque ese era el plan desde el principio. El hombre solo dijo enfadado que sabía que era una inútil, y la heroína lo entendió. Parecía que realmente era una inútil, y por eso sabía perfectamente lo que pasaría a continuación. Este hombre la dejaría o la encerraría. Lo mejor que podía esperar una persona como ella era esperar el momento en que fuera útil, y en un momento se dio cuenta de que hacía mucho tiempo que no oía hablar a nadie, y menos cuando se dirigían a ella. Y aunque el hombre quería saber dónde estaba su padre, la había salvado de todos modos, y por eso debía agradecérselo. Así que le sonrió tan sinceramente como pudo, y se podía leer gratitud en sus ojos, y a él le sorprendió. Ese mismo día, el comandante en jefe recibió una carta del propio emperador en la que le comunicaba que la recompensa que recibiría por 10 años de defensa del país era el título de duque, 2.000 esclavos y riquezas. Aún así, ya tenía dinero y esclavos, y el hecho de que le enviaran sirvientes imperiales significaba que ahora podía ser vigilado, lo que le enfurecía, ya que eso era lo que llamaban una recompensa. Pero, por otro lado, si el príncipe heredero no le hubiera dado el elixir, el hombre habría muerto hace 10 años, así que este premio era totalmente merecido, pero aún así puede que no sea suficiente. El marqués de Warren era un imperialista por completo. Después de que el príncipe heredero lo salvara, la lealtad de Warren se hizo aún mayor, e incluso si el emperador decidiera abandonarlo, él no protestaría. Pero la gente podría pensar que tal recompensa sería demasiado pequeña, y entonces la autoridad del emperador se tambalearía. El marqués le dijo al enviado que le dijera al emperador que el comandante en jefe lo vería después de tratar con Floran, y eso fue todo. Le dieron una habitación al enviado para que pudiera descansar bien y se despidieron. No podía quitarse de la cabeza a la muchacha que había sacado de la casa del vizconde, y pensó que ella se lo había agradecido, y tal vez en aquella situación la había salvado, pero estaba claro que no merecía la pena darle las gracias por ello. No sabía hablar y, al parecer, tenía discapacidad intelectual, por lo que pensó que no tenía sentido matarla. No era inteligente y, por tanto, no debía causar ningún problema. Sus pensamientos fueron interrumpidos por Carl, que quería volver a hablar de aquella chica, y el marqués se dio cuenta de que hablaba mucho de ella, por lo que le preguntó si pensaba hacerle algo malo. El subordinado le aseguró que eso no era cierto, y que le gustaría cuidar de ella de todo corazón, a lo que el comandante dijo que no sabía exactamente por qué la necesitaba. Pero lo que sí sabía era que Carl no era el tipo de persona dispuesta a echar una mano, por lo que debía de haber algún motivo oculto, o tal vez solo quería comérsela. En cualquier caso, el hombre le prohibió que la tocara, asegurándole que en unos días todo el mundo se olvidaría de ella, y que los cotilleos serían algo malo si un hombre adulto acogía a una chica tan joven. El capitán se resignó a la decisión del caballero, y solo dijo que aunque no estaba seguro ya que era la primera vez que sentía algo así, tal vez este niño era de sangre élfica, tal vez no era cierto, pero se decía que los hombres bestia podían oler el aroma único de los elfos. Y entonces el marqués recordó que sabía de los elfos, que podían oír los sonidos de la naturaleza y comunicarse con los animales, y que eran inusualmente bellos, pero empezaron a esconderse de la gente porque empezaron a cazarlos.
Entonces esa bandada de pájaros vino al rescate, porque podría tener sangre élfica, e incluso los mestizos son muy valiosos, y si tiene aunque sea una gota de esta sangre, será útil, y no los antepasados directos pueden encontrarle utilidad, así que era necesario devolverla. Sentada en la jaula, la heroína se sumió en la reflexión. Se consideraba una tonta. Y todo porque aquel hombre le recordaba a su padre, y por lo tanto no debía seguir esperando que volviera a por ella, y por lo tanto no tenía sentido ni siquiera soñar con ello. Ella no eligió nacer o no, pero su mera existencia se convirtió en un pecado. Era un grillete que sujetaba a su madre y una espina en el costado de su padre, por lo que definitivamente sería abandonada de nuevo. La chica no sabía lo que le pasaría, sería tan doloroso morir, pero tal vez sería más fácil, su vida no mejoraría de todos modos, y de repente oyó una voz que le ordenaba levantar la cabeza. El hombre le ordenó que le siguiera, y ella le siguió sin entender por qué. Le dijo que era una inútil, y aunque no estaba claro por qué, volvió. Ni siquiera su padre habría hecho eso. Era muy extraño. Había aprendido por experiencia propia que esperar solo trae dolor. Pero entonces, ¿por qué su corazón latía tan fuerte? Tal vez era solo porque él le había hablado, o porque había regresado. Tal vez ella podría ser de alguna utilidad. Él la había salvado de todos modos, sin importar el motivo, y por eso no importaba si después moría, tenía que ayudarle de algún modo. Así que le agarró el abrigo e intentó darle las gracias de nuevo con una sonrisa sincera. El hombre dijo que la entendía porque podía leer los labios, y la niña se quedó perpleja, porque su padre no podía y, por lo tanto, todas las conversaciones eran siempre unilaterales, lo que significaba que ahora tenía a alguien con quien hablar. El marqués decidió hacer algunas preguntas, y la chica solo estaba contenta de hablar con alguien, y la primera pregunta fue si podía hablar con los animales, y la chica ya no entendía lo que pasaba, diciendo que no podía, o más bien no tenía ni idea de ello. La siguiente pregunta fue si entendía por qué la había traído, y ella, modestamente, le aseguró que podía serle útil, y el marqués añadió que si no sabía comunicarse con los animales, entonces tendría que buscar otras opciones. Esto molestó a la chica, y confirmó que no podía comunicarse con los animales, y tampoco sabía hablar. Podía escribir un poco, pero había estudiado durante mucho tiempo, así que solo sabía lo básico. Después se preguntó qué podía hacer, y la heroína bajó la cabeza y aseguró que podía estar sola. No tenía sentido, incluso ella se dio cuenta, pero no podía hacer otra cosa. El hombre interrumpió el incómodo momento y le aseguró que no debía sacar conclusiones precipitadas. Tanto si se trataba de una persona como de una cosa, todo tenía una utilidad, y se alegró por ello, pero era demasiado pronto. El marqués la miró con desdén y le dijo que era una esclava, y por lo tanto tenía que hacerlo lo mejor posible, y por lo tanto tenía que ser una persona leal y devota, pero que si no le servía para nada, la enviaría a Carl, y hasta entonces sería su sirvienta. Más tarde, una de las criadas fue asignada para lavar a la chica, ya que trabajaría en la habitación del marqués, y la mujer estaba muy interesada en saber cómo se las arreglaba para hacerlo, ya que corrían rumores de que era gay o impotente. Pero en ese caso, ¿por qué eligió a esta chica? Se volvió hacia la heroína, preguntándole si era la nueva criada del marqués, ya que los trabajadores como ella hacían su trabajo por dinero. Pero con los sirvientes personales era diferente, y la mujer se dio cuenta de que la chica solo podía ser una criada nocturna. Siguió instruyendo a la joven esclava, asegurándole que una criada debía ser sensible a los sentimientos de su amo, además de saber coquetear y tener siempre buen aspecto. De repente, la chica, encantada con lo que había oído, se volvió bruscamente hacia la mujer, diciéndole que se le salía el corazón del pecho al pensar en la cantidad de gente nueva que vería. Puede que no supiera lo que era el flirteo, pero le gustaría sentir la misma sensación de cariño que tenían su padre y su hermana, y por eso haría cualquier cosa por ello. La heroína le pidió que le explicara sobre todos estos asuntos. La mujer también sabía leer los labios, y por lo tanto entendió al joven sirviente, y comenzó a evaluar a la muchacha. No era la primera belleza, y además era muy delgada. Puede que el marqués tenga gustos extraños, pero es poco probable que dure mucho. La mujer dijo que a los hombres les suele gustar sentarse en su regazo y coquetear, pero el marqués llevaba mucho tiempo en guerra y era mejor para ella no pasarse de la raya.
El consejo continuaba diciendo que debías memorizar todos los detalles sobre tu amo, lo que le gusta y lo que no le gusta, debías observar lo que necesita y, lo más importante, debías ser leal y en ningún caso experimentar sentimientos innecesarios. Poco después, una muchacha aseada llegó a la habitación. El hombre se sorprendió por ello, ya que pensó que ya se le debería haber dicho dónde pasar la noche, pero parece que todos decidieron que la muchacha sería una doncella nocturna. La heroína se sentó en el regazo del caballero, como le habían enseñado recientemente, y éste la abrazó. No entendía si era una ingenua o estaba fingiendo, así que no tentó a la suerte y la apartó. La chica se avergonzó, y entonces empezó a frotarse la cabeza, y en ese momento el marqués se dio cuenta de que solo quería que la acariciaran. Era tan extraño que hasta resultaba estúpido. Nunca hubiera pensado que ella pediría que la acariciaran. En cualquier caso, era demasiado tarde para llamar a los criados, por lo que tendrían que seguirla para averiguar todos los detalles, así que permanecerían juntos durante un tiempo. Tiró una almohada y una colcha al suelo y le ordenó que durmiera, pero ella, sorprendentemente, se lo tomó al pie de la letra y se tumbó en el suelo. El hombre quiso empezar a indignarse, pero ella ya se había dormido, se había tumbado sin pensarlo siquiera, se había aferrado a él sin pensarlo la primera vez que lo conoció. Aquella noche, el comandante se durmió con mucha facilidad. No recordaba cuándo había podido caer con tanta facilidad, y al día siguiente, a la heroína le enseñaron cómo comportarse en la mesa. Así que le enseñaron que no debía comer con las manos, coger cubiertos y limpiarse siempre la cara con una servilleta. La chica inmediatamente hizo lo que se le dijo, y el hombre empezó a entender con quién estaba tratando. Ella lo entendía todo, pero no estaba socializada y no conocía las normas de comportamiento. Le dijo que se cambiara de ropa y ella inmediatamente empezó a hacerlo, y también intentó comerse lo que caía al suelo. El hombre continuó evaluándola. Tal vez fuera una hija ilegítima, y eso lo explicaría todo. Se parecía a la chica del retrato, y parecía como si hubiera sido criada como una doble desechable en condiciones inhumanas. Ni que fuera una elfa, nadie se ocupaba de ella, y ni siquiera podía pensar en huir, solo esperaba su muerte, una niña estúpida e ingenua, pero en fin, hay que enseñarle al menos algo para que sea útil. Así que la llevó ante su chambelán y le ordenó que le enseñara todo, empezando por los conocimientos más básicos, y terminó diciendo que a partir de ahora el chambelán sería responsable de ella mientras estuviera allí. Cuando su nueva maestra salió de la habitación, la miró con enfado y se preguntó si sería una sirvienta nocturna, pero era diurna, y de repente le invadió la envidia. ¿Por qué algunas personas necesitan trabajar duro para conseguir un trabajo con el marqués? ¿Y por qué ella solo necesitaba haber nacido aristócrata? ¿Por qué permitía siquiera que una chica así compartiera su cama con él, ya que era tonta e incapaz de hacer nada? La golpeó, acusándola de ser esclava de una nación derrotada, de mirarla con tanto orgullo, y así fue castigada por su grosero comportamiento. El marqués solo es duro con los caballeros, y por eso es mejor enseñarle su sitio enseguida, antes de que se le acerque, pues entonces le da otra patada y le dice que hará todo lo posible para que no vuelva a vivir aquí. Pasaron unos días y el tipo dijo que ya era hora de repasar lo aprendido, así que le preguntó qué le había enseñado ayer, pero ella no contestó, así que le ordenó que hablara inmediatamente en un tono más alto. La heroína estaba muy asustada, y él la miró regodeándose, y decidió ayudarla. Tuvo que decirle, «Por favor, maneja a una don nadie como yo». La chica ni siquiera le miró, y él se limitó a decir que ella no entendía nada hasta que la golpearon, y que en cuanto fuera iba a servir al amo. El chico le dijo que más le valía callarse el castigo si no quería que la echaran, y que ni siquiera esperara que él se lo masticara y se lo explicara, así que se quedaría aquí sentada pensando en lo que había hecho mal, y luego salió de la habitación. La heroína estaba herida y asustada, pero temía aún más que nadie volviera a necesitarla, y por qué era inútil por mucho que lo intentara. En ese momento, Carl entró en la habitación y se fijó en la chica y le preguntó si estaba sola y a dónde había ido el caballero. Este movió la cola, y esto interesó mucho a la chica, que no pudo evitar agarrarla, preguntándose si sería realmente una cola. El capitán se arrodilló y le aseguró que era peligroso coger la cola así. Y cuando vio las orejas del gato, se alegró aún más. Era la primera vez que veía un hombre bestia. Los hombres bestias son criaturas con rasgos tanto de humanos como de animales.
Son más fuertes y rápidos que una persona normal. Y su nombre particular era Carl. Es un leopardo y también un sirviente de su amo. Le pidió que podía llamarla señorita Fay, tras lo cual le advirtió que no se debe tirar de la cola de los hombres bestia tan descuidadamente. Es un comportamiento muy grosero, y en ese momento la heroína le dejó marchar. La heroína empezó a preocuparse, pues no sabía qué hacer en esta situación, ya que era un comportamiento grosero. Esperaba que él se comportara como un chambelán, lo que significa que la golpearía. Pero no hubo puñetazo, sino que le cogió las manos y le dijo que ahora tenía que cuidar de ella, ya que coger a alguien por la cola significaba amor a primera vista, y que una persona quiere vivir con quien coge por la cola, y ni siquiera los gobernantes de los países pueden romper su relación. Antes de que pudiera terminar de hablar, alguien le dio una palmada en la cola con una fuerza terrible, y Carl se volvió y vio al marqués, que quería saber mejor qué significaba la palabra cuidado. El hombre dijo que le había advertido de que no podía acercarse a ella, pero el hombre bestia recordó de pronto que tenía asuntos muy urgentes que atender, por lo que saltó por la ventana. La chica quiso advertirle de que estaba muy alto aquí arriba, pero cuando corrió hacia la ventana, el capitán ya estaba bastante lejos, y ella se alegró sinceramente de su velocidad y lo compartió con el pan, pero él le aseguró que también podía hacerlo. La heroína preguntó entonces si todos eran magos, pero él dijo algo parecido. Los maestros de la espada podían destruir un ejército entero en solo 1 minuto, y él era mucho mejor que algún mago que necesitara leer algún hechizo durante mucho tiempo. Al terminar, le advirtió que tuviera cuidado con Carl porque era un pervertido. La heroína no conocía esta palabra, así que el hombre le explicó condescendientemente que significaba que la persona era mala. El marqués se enfadó, pues había dado órdenes claras de no acercarse a ella, pero se acercó a escondidas en su ausencia, y todo solo por el olor. Al olerle el pelo, el hombre solo olió a jabón, por lo que pensó que solo la zoofilia era capaz de esto. Más tarde, un poco más tarde, le enseñó a la niña a tejer un chal, pero ella no era capaz de hacerlo bien, así que se lo volvió a enseñar y por fin consiguió hacerlo correctamente. Cuando terminó, la elogió y le aseguró que lo haría mejor si se esforzaba más, tras lo cual el marqués se sorprendió de que incluso le hubiera dado una persona para que le enseñara, pero aún así lo hizo mal, aunque aprendió rápido con él. Parece que el problema era con Cameron y probablemente la descuidó, pero si sigue sin poder manejar algo así, no tiene sentido mantenerla, sea capaz o no. Caminando por el pasillo, Carl hablaba con un hombre mayor, y le contó que al hombre bestia le habían llamado pervertido, a lo que el hombre se indignó, preguntando cómo podían llamarle pervertido y quién decía tal cosa. El hombre lo confirmó y le preguntó qué quería hacer con esa niña si lo que decía no era cierto, a lo que el capitán le recordó que solo quería ayudar sinceramente a esa niña. Pero no le creyeron y afirmaron que no había estado bromeando con esta inocente niña y que él y el marqués eran iguales, ya que se había llevado a la niña y la había convertido en sirvienta nocturna. Pero cuando le dijeron que la chica no era nocturna sino diurna, se sorprendió visiblemente de cómo era posible si compartían cama, tras lo cual convinieron en que no habría parecido tan ilesa si fuera nocturna, y él distaba mucho de ser un caballero en ese sentido. Pero todo esto era extraño porque hacía 10 años que no tenía a nadie, así que ¿por qué alguien que no se fijaba en las mujeres de repente decidía usar la cama con una de ellas? Pero sintió lástima por su cautiva, aunque le era indiferente todo lo demás. Como se trataba de un caso así, Carl pidió al hombre que hablara bien del comandante para que levantara la prohibición de acercarse a la chica, ya que el marqués no le escuchaba. El hombre bestia afirmó que ella le recordaba a su hermana pequeña, a la que ve en sueños, y el hombre se interesó seriamente por la razón por la que estos dos se volvían tan locos por ella. El hombre les aseguró que tenían que ir a ver al marqués, y Carl dijo que estaba en una reunión y no se encontraba en su despacho, pero en un momento se dio cuenta de lo que el hombre estaba insinuando, y les aseguró alegremente que si les pillaban, no había sido idea suya y él no tenía la culpa. Al entrar en la sala vieron un cuadro decepcionante. Un chambelán con un paño en la mano castigaba a una muchacha, y ésta estaba humildemente sentada de rodillas. En cuanto el pseudo profesor se dio cuenta de que le habían descubierto, empezó inmediatamente a poner excusas, alegando que estaban dando una lección, pero ella no quería escuchar, así que tuvo que ser más estricto.
Carl no lo apreció y no entendió lo que se aprendía a golpes. Se atrevió a burlarse de alguien que le gustaba y por lo tanto tenía que ser castigado, por lo que recibió un fuerte golpe en las piernas. El chambelán cayó de rodillas y el hombre bestia le instruyó, como si hubiera olvidado que tenía que saludar primero y ni siquiera conociera reglas tan básicas y por lo tanto era él quien tenía que aprender aquí. Avergonzado, el tipo miró a la chica con odio y le echó la culpa de todo, tras lo cual Carl le cogió por el hombro y le amenazó con que si volvía a utilizar tales métodos no le dejaría de una pieza. Tras ahuyentarlo, un hombre mayor se acercó a la chica, preguntándole cómo se sentía, y ella le aseguró que solo la habían golpeado con un trapo, así que no le dolía, que la castigaban porque no seguía órdenes, pero que era muy agradable que alguien se preocupara por ella. Después, el hombre decidió invitar a la niña a bayas, y ella las miró insegura. Le habían enseñado a servir té y aperitivos, pero no si podía comer ella misma, por lo que ahora no sabía qué hacer. Pero al final, la heroína cedió a la petición del hombre y se las comió de las manos, y para su sorpresa, todo estaba muy sabroso y un poco agrio, y al notarlo, el hombre consiguió más, asegurándole que a él mismo le encantaban esas bayas, pero que las regalaría hoy. Pensó que se parecería más a un zorro, pero no era más que una niña ingenua, y estaría bien si se quedaba con Warren. Y entonces el hombre animal se acercó por detrás y lo olisqueó feliz, y ahora entendía por qué el marqués le había prohibido acercarse a ella. Más tarde, después de la reunión, Carl salió de la habitación y se encontró con el intruso en el pasillo, e inmediatamente se produjo un momento difícil cuando se cruzaron las miradas, y el capitán le indicó que le estaba vigilando y que no realizara más acciones sospechosas, tras lo cual dio media vuelta y se marchó. El humillado chambelán se quedó solo y estaba terriblemente molesto. No podía calmarse después de que todos lo vieran. La golpeó suavemente, pero tarde o temprano todos se enterarían de todos modos. No admitió su culpa. Así que decidió simplemente deshacerse de la chica. Ese mismo día, le dijo a la comandante que estaba suspendiendo, alegando que era estúpida y que era imposible enseñarle nada, por lo que no tenía sentido continuar las clases. Durante todo este tiempo, el marqués la estuvo mirando, esperando al menos alguna reacción, pero ella decidió no reaccionar, lo que significaba que sería inútil, por lo que podría entregársela a Carl o utilizarla como cebo contra los otros hombres bestia. De todos modos, el hombre dijo que no iba a retenerla mucho tiempo y que pronto la enviaría con otra persona, pero hasta entonces le ordenó que continuara sus estudios, y ahí se acabó todo. La heroína supuso que el dueño le haría caso, y ahora pensaba que era una completa tonta. Él le dijo que podía tomarse su tiempo y llegar a ser útil, pero que no podría durar para siempre. Él no la necesitaba, ella no quería separarse de él, solo quería estar cerca de él, pero no debía rogárselo, de lo contrario la odiaría. Pasó algún tiempo, la chica aprendió a servir, y de mala gana cayó en la reflexión, como era de esperar. No se suponía que debía estar aquí en primer lugar. Ella esperaba que sería útil si ella era un sirviente, pero podría ser útil si ella fue enviado a otra persona, por lo que no había otra opción. El cámara la elogió al final, ya que lo estaba haciendo mucho mejor, y lo hacía más rápido, pero en su cabeza ya se daba cuenta de que un elogio no cambiaría nada, y no podía esperar a que desapareciera. Miró a la puerta con un ojo, y se dio cuenta de que lo más probable era que los dos no estuvieran allí hoy, ya que estaban ocupados con una reunión, y se preguntó qué veían en ella, una sirvienta muda, personas de tan alto rango. En un momento, un plan apareció en su cabeza, y acercándose, le dijo que no la golpearía, sino que solo quería enseñarle algo, por lo que decidió contarle en secreto cómo pedirle al dueño que la dejara. Pero la heroína apartó al instante la mano que tenía sobre el hombro, asegurando que no la necesitaba, y con tal descaro la agarró de las manos y la arrojó sobre la mesa, diciendo que no rechazara la ayuda. ¿O es que aún quería que el dueño la dejara? De repente, detrás de él, una voz airada le preguntó qué hacía aquí. El tipo se dio la vuelta inmediatamente, sabiendo que Carl debía estar preparándose. Pero el capitán repitió la pregunta justo en su cara. Este encuentro puso al profesor muy nervioso, y buscando una razón para justificarse, vio los platos y alegó que su lección ya había terminado, y que solo quería recoger los platos, y si eso era todo, se iría. Carl decidió dejarlo por ahora,
y a su vez se acercó a la chica. Ya que ahora estaba preocupado por otra cosa, la heroína se alegró de verlo y lo saludó llamándolo subordinado y haciendo notar que hoy llegaba tarde. El hombre bestia le preguntó cuántas veces le había levantado la mano y la chica empezó a contar como desde la primera vez que lo conoció. Carl se horrorizó en cuanto se dio cuenta. Ella vio la expresión de preocupación en su rostro y se disculpó de inmediato, mientras él contenía su rabia y le decía suavemente que no estaba enfadado con ella y que ella no tenía la culpa. Ahora estaba enfadado consigo mismo, estaba desatento y pensaba que ella se encargaría sola y sabía perfectamente que a Pan no le importaban esas cosas y por lo tanto todo era culpa suya. La chica le cogió por la capa y le pidió disculpas de nuevo y le pidió que lo mantuviera en secreto ante el dueño. Y él se preguntó por qué era necesario mantenerlo en secreto. Y la chica le aseguró que si la descubrían, el dueño la echaría a patadas. De repente, en ese momento, se dio cuenta, le subió las mangas y se horrorizó al ver que estaba cubierta de moratones, y había aún más moratones bajo su ropa, tras lo cual preguntó si había sido el criado quien había dicho que la echarían si se enteraban de la paliza. Al tipo le invadió una rabia increíble, dispuesto a hacerle pedazos, le golpeó en lugares que no se veían y también la chantajeó, así que la cogió de las manos y le aseguró que solo debía hacer una cosa, a saber, seguir las órdenes de su amo. El chambelán no era su amo, y no tenía sentido ocultárselo al amo, y en todo caso no debía permitirse que nadie la tocara excepto el amo, y lo que dijera el chambelán, pero eso era más tarde, primero había que curar sus heridas. Más tarde, estaban en el despacho del marqués, y Carl le dijo que había tenido mucha suerte, y que si no se hubiera presentado a tiempo, habría habido problemas, así que al menos debería degradarlo. El hombre escuchó atentamente y empezó a comprender lo que sucedía. Le dio una oportunidad, pero se había pasado de la raya, y quien lo ha hecho una vez no se detendrá de nuevo, por lo que le aseguró que tendría que sustituirle, ya que de todas formas tendría que regresar pronto, por lo que no necesitaría chambelán por ahora, y por lo tanto le ordenaría que no acudiera más a su habitación. Esa misma noche, la heroína no podía dormir, no dejaba de pensar en el chambelán. Le habían dicho que se iría por un tiempo, y ella misma no lo había visto desde ayer, pero era mejor que las clases duraran más, y si no, se encontrarían pronto. Miró al maestro dormido y se dio cuenta de que quería tocarlo. Sabía que su separación era inevitable, pero aún así quería estar con él el mayor tiempo posible. Aquella noche tuvo un sueño intranquilo, e incluso sudaba copiosamente, y ella recordó cómo su madre había muerto una vez en tales circunstancias, por lo que cogió un trapo con la intención de limpiarle. En cuanto la lona le tocó, se despertó instintivamente y le agarró las manos. Con la intención de neutralizarla, ella vio la rabia e inmediatamente se disculpó, aceptando toda la culpa. Él estaba muy enfadado, y ella lo sabía, pero no sabía qué hacer en esta situación, y parecía que él podría echarla incluso antes, así que empezó a llorar, culpándose de todo. Un momento después, cuando se recuperó de su repentino despertar, vio el trapo y se dio cuenta de su error. Ella solo quería limpiarle, así que le pidió que se acercara a él. La abrazó suavemente, diciéndole que la había asustado mucho y que no lo volvería a hacer. La heroína le tocó y solo le dijo que antes de morir su madre, ella también estaba cubierta de sudor, y que por eso estaba muy preocupada, y esperaba que él entendiera lo mucho que le preocupaba. A partir de ese día, estuvo constantemente ocupada, y ahora lo estaba todo el día. Los criados tenían mucho trabajo, pero a pesar de todo estaba contenta. Carl dijo que él y varios criados que conocía la tratarían. No habría trabajado sola de no ser por su subordinado, no podría ni soñarlo. Las buenas personas siempre han estado rodeadas de otras buenas personas, ya sea el dueño, Carl o sus subordinados. Todos son buenas personas, y solo se le pedía que siguiera los deseos de su amo, pero ni siquiera podía hacer eso. No le bastaba con saber que él estaba bien, tenía unas ganas increíbles de estar con él. En un momento, apartó los malos pensamientos de su cabeza, sabiendo que solo tenía que estar agradecida por haberla salvado y no querer nada más, solo hacer su trabajo y no disgustar a su amo. Por el camino se encontró con dos tipos, la estaban esperando, y cuando llegaron, la agarraron y se la llevaron a rastras,
y en su lugar solo había un cubo con un trapo y las huellas que habían dejado allí. La llevaron al jardín para que nadie los encontrara y dijeron que era muy difícil atraparla. Y ella se horrorizó al darse cuenta de que reconocía esa voz. Uno de los agresores era Cammerger. Él la culpaba de todos sus problemas. Sin creerse que hubiera perdido su puesto por semejante tontería, ella no podía hablar, y por lo tanto tampoco podía gritar, y estaban seguros de que no habría problemas. Nadie buscaría a una esclava de otro país. Afirmaron haber oído que había conquistado al capitán de los caballeros y al comandante en jefe, por lo que burlonamente le aseguraron que tenía poderes. Agarrándola del hombro, la heroína recordó las palabras de Carl cuando dijo que no debía permitir que la tocaran, por lo que le mordió la mano. En ese momento, fue golpeada y cayó al suelo, toda llorosa, dándose cuenta de que no quería morir. Acababa de encontrar a alguien querido para su corazón, y por eso se volvió codiciosa, y por eso solo quería vivir. De repente, todos los caballos parecieron volverse locos, y el dueño de la chica se dio cuenta y se sorprendió visiblemente. Pero en un momento recordó lo que podía significar que los animales se enfadaran sin motivo, y cuando se fijó en el cubo con el trapo, no tuvo dudas. Los sorprendió golpeando a la chica, dándose cuenta de que habían sido expuestos. Los chicos se asustaron terriblemente, y el hombre y la chica intercambiaron miradas que se podían entender. La heroína se fijó en él y corrió desesperada hacia él. Él solo la miró y lo supo todo. Fay lloraba mucho, no sabía ni lo más básico, y era tan débil que hasta molestaba. Y además, no era amable con ella, mucho menos gentil, pero en cuanto vio que su frágil cuerpo sufría, aunque fuera un poco, empezó a preocuparse mucho, por lo que la abrazó con fuerza, y con un movimiento preciso, acabó con la vida de los villanos. La esclava se despertó en la cama del marqués, que estuvo sentado a su lado todo el tiempo esperando a que se despertara, y cuando se dio cuenta de la posición en la que se encontraba, empezó a llorar de nuevo, pues no quería que una persona querida para ella la viera en ese estado. El hombre le pidió amablemente que se acercara a él, y ella accedió. La puso en su regazo y le preguntó cómo se sentía y qué había pasado hoy. Ella no le dejó terminar, solo se culpó de todo aquello y le pidió que no la dejara, le suplicó que lo hiciera y alegó que solo quería estar con él y que no quería otro amo. La comandante no lo entendió, porque no debería haberlo visto, no habría sufrido si él no la hubiera ayudado entonces, pero no le importó. Él la abrazó y nadie la había abrazado antes, y ella no tenía a nadie más que a él. No podía creer que hubiera dicho todo lo que pensaba, y entonces añadió, preguntando qué tenía que hacer, qué necesitaba para ser su sierva, que estaba dispuesta a todo. El marqués se limitó a abrazar a la niña en silencio y comenzó a aleccionarla, diciéndole que en el futuro no debía hablar con extraños, que no debía fiarse de nadie más que de él, y que aunque le dijeran que era una orden suya, debía creer solo porque lo oyera personalmente de él. Entonces ella se durmió en sus brazos, y él empezó a preguntarse cuándo empezó a sentirse responsable de una persona a la que solo debía utilizar. Pero ahora ya no importaba. Era tan extraño cuando ella estaba en peligro y se podía ver en sus ojos que lo buscaba instintivamente. Él se sentía aliviado, y estos sentimientos crecían como ramas, como si pronto fueran a cubrir el cielo. Al día siguiente, él y sus comandantes discutieron los asuntos de actualidad. Había pasado una semana desde el ataque, así que era hora de que todos se marcharan, y el marqués les ordenó regresar a la finca. Carl se alegró mucho de la noticia y preguntó si podía llevar a Fay a su finca, ya que quería ir solo, pero el comandante interrumpió su alegría, asegurándole que los planes habían cambiado. No podía dejarla ir sola, sobre todo después de esas palabras. Todos se alegraban por su lealtad, pero era peligroso ir juntos al Palacio Imperial, así que ella le sugirió que cambiara de opinión. El comandante dijo que él iría primero y que ellos debían ocuparse de los soldados, y luego abandonó la tienda y se volvió hacia el capitán de los caballeros, ordenándole que guiara a los caballeros guerreros y que fueran primero a la finca. El marqués tenía intención de regresar no antes de 2 meses, ya que debía esperar a la celebración de la victoria porque tenía que vigilar a la familia imperial. En la tienda de al lado, la heroína estaba durmiendo en el suelo, y en cuanto llegó el dueño, ella se despertó feliz, asegurándole que la cama estaba lista, pero él pensó que estaba bien si pasaban la noche juntos, y así lo ordenó. Ella le tendió la mano,
y el hombre se quedó confuso porque no entendía lo que estaba haciendo. Ella solo quería quitarse la ropa, pero él pensó que iba a abrazarle, y entonces se rió nerviosamente porque no podía creer que se le hubiera ocurrido semejante estupidez. Cayó la noche y se durmieron uno al lado del otro. El hombre, a diferencia de la heroína, no durmió. Se alegró al sentir cómo la temperatura de su cuerpo subía poco a poco, y no recordaba haberse sentido así nunca. Recordó cómo ella le había confesado sinceramente que nunca nadie la había abrazado, y se dio cuenta de que a él le pasaba exactamente lo mismo, así que ahora lo hacía él. Ella decía que le gustaba abrazar, y ahora empezaba a entenderla. Por la mañana solo pudo oír una suave voz que le permitió dormir un poco más. Era la voz del dueño, su mano estaba muy caliente, y de repente, dándose cuenta de todo, abrió los ojos y lo vio frente a ella. Sus primeros pensamientos fueron que se trataba de un sueño. No sabía por qué el dueño se comportaba así, pero él solo le aseguró que podía descansar hasta que él la llamara, y entonces irían a lavarse juntos. Sintió una sensación desconocida, y no podía saber por qué su corazón latía tan fuerte ahora. Sentía que se asfixiaba, y aunque le dolía, quería sentirlo un poco más, cuando de repente sus sueños fueron interrumpidos, asegurándole que era hora de despertar. Partieron juntos en el mismo caballo. El marqués sustituyó el carruaje por un caballo porque el camino aquí no es fácil, pero Fay empezó a sentirse mal cuando el caballo se cansó, pero ella no lo demostró, y él se sintió orgulloso de ella por fingir que todo iba bien y aguantar. Dijo que pronto estarían cerca de la frontera y que cabalgarían un poco más y luego descansarían. El dueño comprendió que la conexión con el animal era ciertamente hermosa, pero no servía de mucho, y en cualquier caso, si no se detenían, la muchacha podría ponerse enferma, por lo que tuvieron que tomar un carruaje. Se detuvo en el primer lugar adecuado y la ayudó a bajar. Sentándose en una roca, le masajeó la pierna, asegurándole que pronto sería más fácil. La heroína empezó a sonrojarse y a sentirse avergonzada, y el marqués, mientras le amasaba la pierna sin querer, empezó a subir la mano cada vez más, y cuando llegó casi a su muslo, la tensión subió tanto que la pellizcó sin querer, lo que la hizo hacer «ouch», y dándose cuenta de su error se fue diciendo que ella podía dormir hasta que empezaran a conducir. Mientras tanto, en la capital se celebraba una reunión de aristócratas de alto rango, en la que se informó de que el marqués Warren llegaría pronto a la capital, y aunque se había mostrado bien, se dieron cuenta de que aquí solo causaría problemas. No podían dejar que eso sucediera, pero como era un buen caballero, no era tan fácil deshacerse de él. El duque de Lightman estaba a cargo de la mesa y decidió qué hacer a continuación. El anterior marqués de Warren, que era la espada y el escudo del emperador, murió, y el nuevo volverá como un héroe de guerra que derrotó al ejército de 10 países y duplicó el territorio del imperio. Esto definitivamente pasará a la historia, porque después de que regrese, toda la élite que ha gobernado durante 10 años tendrá que renunciar, y por lo tanto no podían permitir que esto suceda. Así que decidieron enviar a un asesino a por él, ya que probablemente viajaría sin compañía, y si fallaba, siempre se podría disimular como un ataque del resto del ejército, y como tenía muchos enemigos, no sospecharía nada. Llegó la noche y se alojaron en un hotel, y el dueño del lugar se reunió con ellos, y se disculpó por no haberles avisado de esta visita. De lo contrario, habrían estado mejor preparados, y les aseguró que si necesitaban algo, que le llamaran, que estaría allí en un minuto. El dueño estaba evaluando a sus invitados. Frente a él estaba el marqués de Warren, y pronto quizás el duque, ya que iba a recibir un nuevo título, no solo un hombre honorable, sino también muy apuesto. Toda la sociedad secular decía que pronto llegaría, y el propietario de repente tuvo un plan. Si el marqués se acercaba a su hija y quería un estatus superior a algún margrave, la cuestión era qué hacer. Sentado en su habitación, bebiendo vino, el hombre pensó que, tras el fin de la guerra, se había convertido en un hombre libre y que, por lo tanto, apenas había necesidad de aferrarse a una chica tan joven. Y en ese momento, una chica prácticamente desnuda entró en su habitación y, sin decir una palabra, empezó a tirarle los tejos, y por un momento cedió a su debilidad y empezó a besarla. No tenía los mismos callos que las criadas. Cuando volvió en sí, la ahuyentó. La muchacha no entendía lo que pasaba, pero el irritado marqués solo preguntó desde cuándo la hija del conde servía a los invitados por la noche, y así le ordenó que se marchara.
Después de vestirse, se dirigió a la habitación de la heroína, pero ella dormía plácidamente y tuvo que despertarla levantándola, asegurándole que comprendía lo cansada que estaba, pero que tenía que tener paciencia un rato, ya que sería mejor quedarse en otro sitio, y en un momento se dio cuenta de que ya no entendía quién era el jefe. En el siguiente hotel, mi marido preguntó si tenían habitaciones dobles, y le dijeron que solo les quedaban habitaciones individuales, y que no encontrarían mejor que aquí, ya que este hotel es el mejor de la ciudad. Y aunque es una habitación individual, es muy espaciosa. Vinieron aquí porque en los otros pasaban cosas molestas, pero solo había habitaciones individuales, pero era tarde y sería difícil encontrar algo mejor, así que no tuvieron que elegir, y el marqués alquiló una habitación. Después se volvió hacia la heroína y la elogió por haber aguantado, pero un momento después, sintiendo que algo iba mal, le ordenó que se quedara aquí, y aunque ella quería irse con él, no se lo permitió, asegurándole que no podía irse con él. Pero no había tiempo para hablar. La dejó inconsciente con un movimiento preciso y suavemente la tumbó en la cama, e irritado, sacó su espada, dándose cuenta de que las ratas aparecen en un momento así. Desenvainó la espada y de repente, el techo se rompió sobre él, del que descendieron varias personas vestidas de negro que le cabrearon, pero agradeció que, gracias a ellos, ya no tenía que fingir que tenía cosas importantes que hacer. Todo sucedió rápidamente. En un instante, todos los asesinos menos 2 estaban muertos, y los que seguían vivos estaban tan asustados que no podían mantenerse en pie. Se dieron cuenta de que era imposible matar al hombre que tenían delante, y 10 no serían suficientes porque no era humano. El marqués se alegró de haber conseguido desahogarse con alguien, por lo que les dio 2 opciones: una morir agonizando y otra morir de forma menos dolorosa, pero solo tenían que decir de quién eran las órdenes y él acabaría con ellos suavemente. Uno de ellos dijo dubitativo a Yopel, y en el mismo momento su cabeza voló de sus hombros, y el hombre le aseguró que no creería en tales tonterías. Este país había sido destruido por él hasta la última piedra, y por eso le dio una última oportunidad. Poco después, todo había terminado, y el maestro de espadas ya sabía que la asociación de aristócratas lo había hecho, y si ya habían empezado a enviar asesinos, tenía que darse prisa en llegar a palacio. Pasaron varios días y seguían en el camino, y la niña parecía empeorar, y el hombre le pidió que tuviera paciencia un poco más, ya que estaban a punto de llegar a la aldea. Los asesinos llevan 15 días atacándoles, y ni siquiera el ejército puede resistir tal número de ataques, así que no es de extrañar que la chica apenas aguante. Sería mejor que se quejara un poco que dijera que le resulta duro. Cuando llegaron al pueblo, pararon en el hotel de al lado, y el hombre le dio a la niña una medicina asegurándole que mejoraría. El marqués se dio cuenta de que tendrían que tomarse un pequeño descanso. Desde luego, no le gustaba luchar contra los asesinos todo el tiempo, pero Fay moriría de agotamiento a este paso. Ella se durmió en sus brazos, y él quiso dormirla, pero por un momento estuvieron frente a frente, e intentó besarla, pero en el último momento se contuvo y le puso la mano encima. Al día siguiente decidieron pasear por el mercado local, y la chica estaba encantada de echar un vistazo, pero el marqués se culpó de lo que había sucedido recientemente, dándose cuenta de que solo se sentía cómodo con ella, y por eso le venían a la cabeza todo tipo de pensamientos estúpidos. Pero no había otra opción, no podía dejarla sola porque les atacaban constantemente, así que tendría que aguantar hasta que volvieran con Warren. Se dio cuenta de que la chica miraba atentamente a un sitio y había un cartel que ponía postres, así que fue y compró unos caramelos dulces que le dio de comer. Se los metió directamente en la boca y se dio cuenta de que probablemente nunca antes había probado un caramelo, así que le explicó que debía chuparlos lentamente y no masticarlos, tras lo cual ella dijo que era la primera vez que comía algo tan dulce, por lo que el hombre le dio todos los caramelos, pero ella decidió compartirlos y se metió uno en la boca. Después de eso, el comandante se retiró inmediatamente y se dio cuenta de que a ella parecía parecerle mono, así que hizo lo mismo, pero haciendo acopio de fuerzas, le ordenó que no comiera demasiados dulces, pues de lo contrario se le quitaría el apetito. De repente, la niña se paró y empezó a mover las piernas, y cuando le preguntaron qué le pasaba, dijo que estaba sangrando, por lo que el dueño no dudó en ponerle su capa encima,
y aunque ella le aseguró que su ropa podía ensuciarse, él le aseguró que todo estaba bien, por lo que la cogió en brazos y la llevó a un lugar limpio. Ya en el hotel, ella se había lavado y él la ayudó a secarse. Ya sabía que estaba aguantando todo el tiempo y al parecer estaba acostumbrada a vivir así y por eso la acostó, diciéndole que estaría cerca. Se tumbaron juntos y la heroína se durmió fácilmente, mientras el marqués la miraba y pensaba que ahora habría sido mejor elegir a un par de asesinos, ya que solo el derramamiento de sangre podría distraerle. Pocos días después, habiendo alquilado un carruaje, llegaron a la capital, y a la entrada había 2 guardias que preguntaron a qué asunto habían venido, y el hombre se presentó como marqués de Warren y cumplió las órdenes de su majestad. Los soldados presentes se alegraron y empezaron a darle la bienvenida, y siguieron tranquilamente, y cuando llegó al palacio, dirigiéndose a los criados del lugar, les pidió que se ocuparan de Fry, y luego entró. Inmediatamente, una de las criadas comenzó a preguntar cuál era su relación con el marqués, pero la heroína no contestó, sino que se puso a escribir, y cuando cogió el trozo de papel, se sorprendió visiblemente de que el aristócrata hubiera llevado a un mudo a su lugar. La criada fue inmediatamente atendida por la mujer mayor, que le dijo que era importante para el marqués y que, por lo tanto, había que mostrarle respeto, aunque ella misma no entendía cómo había conseguido un trabajo con la familia imperial en primer lugar, ya que el marqués era apodado el León del campo de batalla por una razón, y parece que su amabilidad se limitaba a esta criada. Mientras tanto, el propio marqués se arrodilló junto al emperador, afirmando que había cumplido la orden, y éste se mostró complacido con este resultado, por lo que declaró que el marqués de Warren no había cambiado en absoluto, aunque ahora podía llamarse duque. Estaba a la vez contento y triste por el hecho de que el escudo del imperio hubiera ido a la guerra, y preguntó si el héroe había visto su decreto y qué pensaba de él. El hombre le aseguró que, de no haber sido por el príncipe heredero, estaría muerto desde hacía mucho tiempo, por lo que no podía sentir más que gratitud. Y el emperador le pidió que levantara la cabeza, ya que no se sentía cómodo hablando así con él, tras lo cual empezó a toser bruscamente. Al oír esto, el marqués empezó a preocuparse, por lo que le preguntó cómo estaba de enfermo, y con tristeza en los ojos, el emperador le dijo que no le quedaba mucho tiempo de vida, y debido al deterioro de su salud, el poder de los aristócratas había aumentado, y ahora iba a poner a un príncipe en el trono, pero se dio cuenta de que ahora no estaba preparado. El hombre le aseguró que no había nada de qué preocuparse, y que tendría al príncipe listo en un mes, pero el gobernante se negó, diciendo que el príncipe tenía que resolverlo por sí mismo, y si no podía, no merecía la corona de todos modos. Pero en cualquier caso, estaba demasiado cansado para continuar esta conversación y le pidió que se fuera. Mientras tanto, todos en la ciudad ya sabían que el héroe de guerra había regresado, por lo que estaban ansiosos por verle, y por la noche se organizó un baile en el que todo el mundo también prestó atención al hombre. Desde el primer momento se vio rodeado de gente con ganas de hablar con él, pero a él no parecía interesarle, solo le molestaba. Pensaba en Fay, ya que era la primera vez que se quedaba con desconocidos, por lo que estaba un poco preocupado. De repente, nuevos invitados atrajeron la atención de la gente. Apareció el duque Lightman, y Mano Lightman apareció con él. Era el heredero del título de duque de su familia. Es un caballero de alto nivel, pero por dentro es una persona mezquina, y por lo tanto es mejor no cruzarse con él. De repente, oyó la voz de una chica que le preguntaba si venía el héroe de la ocasión. Se dio la vuelta y vio a una hermosa muchacha de pie frente a él, que se presentó como Ryan Lightman. La conocía, era guapa, tenía buena personalidad, además regentaba un salón de belleza en la ciudad, y tenía un alto estatus. El duque dijo que había oído hablar mucho de ella, y el apodo de Flor del Imperio se lo habían dado claramente por algo. Realmente quería ignorar a la hija del aristócrata que le atacó, pero el número de ataques solo podía aumentar, así que decidió que era mejor no provocarles de nuevo, y sin embargo tenía que volver, no podía hacer esperar a Fay. Y entonces el duque dijo que era tarde y que tenía que volver. La chica se enfadó por ello, pero el hombre le cogió la mano maravillosamente y le dijo que esperaba que mañana pudieran pasar más tiempo juntos, y luego se fue hacia la salida. Y la hija del aristócrata se limitó a mirarle y a decirle que su tarea era acercarse al duque de Warren, que su padre se lo había ordenado,
y que si intentaba adivinar que habían enviado a los asesinos, no funcionaría, porque todo estaba disfrazado como un ataque de los rebeldes, y así no lo adivinaría, porque tenía muchos enemigos. Este banquete era una buena oportunidad para ellos, y ella no podía perdérselo. En ese momento pensó que Sir Ilac era la mejor opción, y por eso se acercó a él, pero no podía saber que el duque aparecería de repente, ya que pensaba que había muerto en la guerra. Su padre dijo que se encargaría él mismo de Sir Ilac, y no había más remedio. Sus vidas estaban en juego, y aunque a ella no le gustara, no tenían otra opción, y ahora necesitaba acercarse a él, y ya pensarían cómo neutralizarlo. Al mirarlo, la hija del traidor se dio cuenta de que era bastante guapo, aunque el negocio fuera arriesgado, y por eso se aseguró de que sin duda lo haría suyo. Era el segundo día del banquete, y la chica se quedó sola esperando al marqués, pero nunca apareció. Al tercer día empezó a preocuparse, y al cuarto estaba furiosa. Gritó y chilló, sin entender por qué no venía, y entonces llamó a un criado y le ordenó que sobornara al criado del duque, pues necesitaba saber más de él, costara lo que costara. Unos días más tarde, llegó un informe, y la hija del duque no podía creer lo que oía de que él se pasaba todo el día con la chica muda que había traído del campo de batalla, pero la criada le aseguró que era cierto, ya que ella misma había observado durante varios días y se había dado cuenta de que la criada del duque casi nunca estaba fuera. Parecía que estaba allí para aprender a escribir o simplemente para llevar comida, pero en cualquier caso siempre estaba con el duque y cumplía todas sus órdenes, y no podía permitir que nadie más se apoderara de él. Más tarde, llamó a su habitación a la criada que había quedado con el hombre y decidió seducirla, preguntándole si el criado que siempre estaba con el duque no estaba enfadado con ella, ya que decía que quería ser su amante. Tenía una oportunidad. Ella ya debería haber entendido lo que tenía que hacer para convertirse en su amante. Necesitaba obtener su aprobación, por lo que no debería haber perdido esta oportunidad, ya que podría no haber otra. Y cuando tomara su decisión, debería hacérselo saber. Tras terminar la conversación, la criada se quedó pensando un rato en la oferta. Estaba molesta y no sabía si aceptarla, aunque de todos modos se desharía de ella. La chica estaba convencida de que si él la trataba tan bien, él la trataría aún mejor, así que lo haría, y que nada podría salvarla aunque se lo contara. Esa misma noche, la misma criada vino corriendo hacia la heroína, asegurándole que el duque estaba gravemente herido y que necesitaba ir a verle rápidamente, y la muchacha no dudó en pedirle que le indicara el camino, y la criada le entregó una bolsa con dinero, asegurándole que era para el médico, y se la llevó. Corriendo por el pasillo, la heroína se sintió invadida por una extraña sensación. No sabía qué hacer si el dueño estaba malherido, pero por alguna razón caminaban por un pasillo tan oscuro, aunque se suponía que el dueño estaba en el banquete. La criada se dio cuenta de que caminaban demasiado despacio, y si se retrasaban, no pasaría nada. Así que cogió a la niña de la mano y le dijo que si no se daban prisa, tendría que asumir la responsabilidad de la muerte del duque, y que si no quería hacerlo, corriera tras ella. No quería que el dueño se metiera en problemas por su culpa, así que tenía que ir a verle cuanto antes, pero era muy extraño y se sentía muy incómoda. Salieron fuera, donde la criada le dio dinero a un hombre y le dijo que habían abusado tanto de la niña que había que enviarla a otro sitio, y que la pobre no podía hablar, así que tenían que cuidar de ella. La heroína, al darse cuenta de que era una trampa, empezó a retorcerse, comprendiendo que tenía que escapar, y de repente consiguió librarse del agarre de la criada y entonces empezó a huir. Ellos quisieron correr tras ella, pero por alguna razón fueron atacados por un pájaro. Ella huía y al mismo tiempo lloraba, sin saber a dónde iba, pero lo más lejos posible. Pero tropezó con una raíz y cayó al suelo, y cuando levantó la vista los vio, al duque y a la hija del aristócrata. Estaba dolorida, muy dolorida, no por sus heridas, sino por la forma en que se miraban y veían su cara sucia. El hombre, sin escuchar a su compañera, se acercó a la heroína y la abrazó cariñosamente, preguntándole quién lo había hecho, y la abandonada muchacha empezó a darse cuenta de que probablemente se trataba de la mismísima doncella a la que tanto había apreciado. Ella dijo que llamaría a sus criados para que la ayudaran, pero el duque dijo que no lo creía necesario, así que se marcharon, dejando sola a la enfadada muchacha.
Se despertó en su habitación. Estaba oscuro y no había nadie a la vista. Sabía que no podía ir al dueño ahora. Estaba demasiado débil y por lo tanto causaría más problemas y no podía decir nada, la echarían si quisieran. Pero por mucho que le gustaría decir algo, después de intentarlo, fracasó y empezó a llorar, empezó a sentirse mal y se mareaba cuando intentaba decir una palabra. Pero esa mujer es hermosa y fuerte, igual que el dueño, y son muy adecuados el uno para el otro, a diferencia de ella. Y entonces, de repente, le llegó a la heroína la comprensión de que lo que sentía no era un sentimiento de devoción en absoluto. Un poco más tarde, Herzog llegó a su habitación y la chica ya estaba sentada en el suelo. Le preguntó cómo se sentía y qué le había dolido, dándose cuenta de que había sido demasiado descuidado, y ahora ella estaba muy traumatizada porque había tenido que pasar por todo ese tiempo. La heroína se limitó a decirle que no debía llorar porque no quería que él la viera, pero su marido enseguida supo que era mentira. Ella se inventó una excusa para que no se preocupara, y a pesar de a lo que se enfrentaba constantemente, seguía pensando en él primero. Después le levantó la cara para mirarla mejor y le dijo que era muy guapa. La chica se avergonzó y apartó la mirada, y el hombre de repente alargó la mano para besarla, y la heroína lo notó, pero no le importó y le dio su consentimiento. Pero un instante antes de que sus labios se rozaran, el duque se dio cuenta de todo y aumentó la distancia que los separaba, seguro de que, aunque fuera la primera vez, no podía atribuirse a un simple malentendido. La doncella pensó en que le hubiera gustado que durara más, pero parecía que se arrepentía, que sus labios casi se rozaban. Siempre se sentía mucho mejor cuando su amo la abrazaba. Era feliz cuando sentía un cariño que nunca antes había recibido de nadie, y en esos momentos se daba cuenta de que ya no estaba sola, pero ahora no era suficiente. Se volvió hacia el dueño y le dijo que estaba asustada, que se estaba sintiendo extraña a su alrededor, que su primer encuentro no había funcionado del todo, pero que creía que se habían vuelto más cercanos después de salir de esa ciudad. El duque le sugirió que no le odiara, pero ella se negó, pues ni ella misma podía entenderlo. Su corazón sufría mucho y no podía vivir con normalidad. Le preguntó si realmente le gustaba, y al oír esto, ella apartó la mirada y el hombre se dio cuenta de que era sincera en sus sentimientos. El duque la cogió y le tocó suavemente el pecho, sabiendo que era la primera vez que la tocaba, pero aún así se cuestionó si podría sentir algo cálido por ella. Después de haber pasado por tantos problemas, si podría permitirse amar a alguien.